realmente por gusto a la cultura japonesa, al país. A mí siempre me había gustado mucho la idea de Japón y siempre había querido ir alguna vez. De hecho, llevaba ya un tiempo estudiando japonés, entonces pues para mí fue como natural la idea de querer estudiar en Japón. Yo creo que lo más significativo del estudio que yo hice fue la entrega final, todo lo que era tener que investigar, tener que hablar con el profesor que estaba responsable por mí, toda esa idea de conversar, arreglar, corregir, que duró de hecho bastante tiempo, casi todo el espacio que estuvimos en el año de estudios. Pero me pareció como lo más interesante, lo que más aprendí y lo más diferente, ¿no? Realmente los profesores como que entran mucho a hablar con uno y a tratar de mirar, tratar de ayudarlo a uno a expresar las cosas de la mejor manera posible. Eso me pareció muy chévere y muy especial. Pues el proceso de aplicación fue bastante pues, complicado, tiene uno que entregar bastantes papeles, tiene uno que pasar un examen. En mi caso realmente no sentí que fuera tan complicado, yo había leído sobre la beca Mixed antes y llevaba ya un tiempo, varios meses preparando los papeles y pues para cuando llegó el examen pues estaba bastante preparada. Igual el examen de japonés fue tal vez como lo más complicado y lo más estresante fue ya esperar una respuesta después de haber pasado el examen, porque de todas maneras esos procesos se demoran, entonces la idea de tener que esperar para saber si sí, si no, cuándo, a dónde, creo que fue como lo más, sí, como lo más difícil emocionalmente fue la espera. Pues yo creo que hay varios consejos que podría uno decirles. Obviamente como preparar los documentos con anticipación, tener todas las cosas listas, las cosas que se puedan tener listas, como exámenes, por ejemplo el examen de japonés o el examen de inglés, pues tener eso ya hecho y listo para antes del proceso de selección. Eh, una cosa que me pasó a mí, que ojalá que no les pase a ustedes, es revisar que el documento que descargaron de los formularios sea el del año que necesiten, especialmente, por ejemplo, si ya tienen que presentar el examen médico, porque yo descargué del año anterior y no me sirvió, me tocó volver a hacerlo. Entonces, aprendan de mis errores y no cometan ese error, revisen bien los documentos antes. Ser muy pacientes y que estudien japonés. Incluso si su carrera no va a ser en japonés todo, pues estudiar algo de japonés antes les facilita mucho, les ayuda a entender un poco más la cultura y también a disfrutar un poco más cuando ya estén allá. Yo creo que recuerdos memorables en general lo que tiene que ver con los compañeros, porque pues nuestros compañeros, o sea, es muy interesante poder conocer como gente de muchas culturas diferentes. Y como un recuerdo específico, nosotros tuvimos que hacer al final que hacer un pequeño folleto sobre té y tuvimos que ir en grupo a investigar diversos lugares, tomar fotos, hacer entrevistas. Entonces recuerdo ir con unas compañeras hay de estos sitios donde venden los dulces para té. Que tuvimos que ir en el metro a la ciudad que estaba de al lado, entonces fue muy chévere, conocimos mucho, experimentamos mucho, comimos dulces ricos, entonces realmente es como un recuerdo para mí que es como muy valioso, pero en general la idea de compartir con mis compañeros siempre fue como de las cosas más chéveres de estar en Japón. Creo que eso es difícil, hay muchas palabras y conceptos y ideas japoneses que son muy interesantes, por ejemplo, como los de Bushido, todo lo que es la honorabilidad, es muy chévere para uno porque es muy diferente a la cultura que uno tiene. Pero si tuviera que elegir uno en específico, solo uno, creo que elegiría Ikigai, la idea de la razón por la que uno vive. Es un concepto que es, sí, más o menos, ¿cuál es tu motivación para vivir? ¿Cuál es la razón por la que vives? ¿Es por tu trabajo, por tu familia, por algo en específico que quieres hacer? Pero que es esa una cosa que hace que vivir la vida valga la pena. Y eso me parece muy interesante, muy chévere, ¿no? Porque es como no solamente hacer las cosas porque uno tiene que hacerlas, porque es el trabajo, porque es el estudio, sino porque vale la pena hacer eso, ¿no? Vale la pena vivir así. Entonces el término me parece muy chévere, entonces creo que yo diría, ese es mi término más, sí, preferido, más chévere, que más me gusta.